Pensando esta semana, pues estudiando el Sermón del Monte, pero no voy a ver la parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo vemos muchas veces como un mensaje muy, no legalista, pero sí como da la impresión como, bueno, entonces para hacer algo hay que hacer, no hay que hacer, cómo funcionan las cosas. Y entonces muchas veces acudimos a un refrán, ya lo voy a llamar refrán porque es algo que se repite cada 2x3 y dice, no, estamos en el periodo, en el momento de la gracia, el momento de la ley fue antes, el Sermón del Monte, tiene mucho que ver con ley, como con una actualización de la ley. Pero hay algo bien interesante y lo quiero ver desde el Antiguo Testamento, lo quiero ver que lo podamos ver, hacer que el tema en cuestión, poderlo ver desde el Antiguo Testamento para que veamos que los requerimientos que pedía en el Antiguo Testamento son exactamente lo mismo que lo que pide para nosotros hoy día. A veces nos peleamos, ¿no? Y decimos, no, es que nosotros la gracia, y nos olvidamos que sí, efectivamente somos salvos por la gracia de la obra de Cristo en la cruz, como lo hemos compartido en el primer tiempo de la Santa Cena, esa justicia. Pero esa gracia siempre ha estado presente y ha estado presente también en el Antiguo Testamento. Pero la salvación es por gracia, pero lo que Dios nos pide también a nosotros es que obedezcamos por ese acto de gracia, por ese acto de misericordia, que es lo mismo, exactamente lo mismo que le pedía también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, versos del 6 al 8. Es decir, somos salvos por gracia, sí, pero esa salvación por gracia, a lo largo de toda la historia, de toda la narración redentora que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una respuesta personal de cada uno de nosotros. Y esa respuesta tiene que ver con la obediencia. Y si obedecemos a reglas, a leyes, a instrucciones. Y tenemos reglas, leyes, instrucciones en el Nuevo Testamento. Que el pueblo de Israel, el pueblo, no solo Israel, porque también había extranjeros dentro de esa comunidad, también tenían que obedecer a esas reglas. Así que ellos fueron, como vamos a ver ahora que después de leer, ellos fueron escogidos por gracia, ellos fueron escogidos por misericordia. Ellos miraban a la salvación hacia el futuro. Es decir, la salvación no era porque cumplían las leyes, porque la salvación venía o iba a venir en un futuro cuando viniese ese Mesías. Pero Dios les pone reglas, les pone leyes, no solamente de convivencia, sino también les pone esas reglas que tenían que ver con agradar a Dios. Básicamente era, si tú eres mi pueblo, si tú realmente me has llamado Dios, yo soy tu Dios, como vamos a ver en Sinaí, entonces tu vida debe de buscar agradar a Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 comienza diciendo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa.
y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Si recordamos la historia y estamos ya en Deuteronomio, ya Israel había salido de Egipto, había pasado por Sinaí. Dios en Sinaí comienza hace un pacto con ellos, donde ellos realmente dicen y afirman que Dios será su Dios. Y Dios le dice que Él será su Dios. Hay un pacto, un acuerdo, hay un reconocimiento de quién es Dios. También sabemos que después de Sinaí, 1 año y 1 mes después, salen de Sinaí, se van a Cades, desobedecen a Dios 40 años y ahora están por entrar a la tierra. Dice el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, dice en Éxodo 19: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, Dios escoge al pueblo. Dios escoge al pueblo y Él les dice que ellos serán el reino de sacerdotes. Y un reino de sacerdotes para el resto de las naciones tenía que ver con ser la luz para que las demás naciones, a través de ese pueblo Israel, pudieran conocer quién era Jehová. Y les dice: ustedes serán ese reino de sacerdotes, ustedes darán testimonio de quién es el verdadero Dios. Y algo bien importante: ustedes serán gente santa. Santa porque Dios los escogió. Si vemos ese mismo principio cuando vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, sed santos porque yo soy santo, le está diciendo. Es el mismo principio. Ahora, hoy día, nosotros somos el pueblo escogido y tenemos el mismo reclamo de santidad que tenía el pueblo de Israel. Dios escogió a ellos como los sacerdotes. Y además aquí cuando leemos Deuteronomio capítulo 7, dice: Jehová os ha escogido. No ha sido porque el pueblo de Israel fuera un gran pueblo. Dice: ustedes eran insignificantes. No eran nadie. Había pueblos más grandes, más poderosos. Y hasta quizá pueblos más obedientes. En un momento de la travesía le dice Dios a Moisés: deja que los mande y te doy un pueblo obediente, un pueblo de acuerdo a mi corazón. Moisés se rebela contra eso, le dice que no, y Dios permanece fiel con Israel. Así que el pueblo de Israel, Dios sabía cómo estaba su corazón, pero Él los escogió. Él los escogió y Él reclamaba un pueblo santo. Y de eso me gustaría poder hablar, que pudiéramos compartir el día de hoy. La necesidad de que nosotros seamos ese pueblo santo, de la misma forma que Dios le pidió a Israel ser ese pueblo santo. Es la misma demanda que Él nos pide a nosotros. Y vamos a encontrar paralelos entre cómo era el pueblo y cómo somos nosotros. Y vamos a encontrar que son las mismas demandas que Dios ha tenido a lo largo de toda la historia. Dios no ha cambiado la manera de proceder con el ser humano.
A mí me gusta entenderlo, y le decía a los estudiantes cuando estuve en Pereira, digamos, en la literatura se llama la metanarrativa, es decir, la historia que está por encima de todas las historias pequeñitas. Esa narrativa superior, la metanarrativa. Y en esa metanarrativa, en esa historia, vemos a un Dios que siempre se preocupa y que busca a las personas, no importa cómo seamos, y fue algo muy especial para mí cuando estaban comentando los hermanos, como Dios nos escogió a nosotros. Y aquí vamos a recordarlo, para ser un pueblo santo. Deuteronomio comienza cuando comienzan los discursos en el capítulo 5. Comienza con los 10 mandamientos, recordándoles lo que fue la ley, o la entrega de la ley en Sinaí. Pero el capítulo 6, y esto va unido con lo que viene en el capítulo 7, en el capítulo 6, en ningún momento habla acerca de si cumples la ley, si cumples los 10 mandamientos, de esa manera serás salvo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Después de comenzar en el verso 1 hablándole acerca de que estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. En el verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice el fundamento de por qué tenían que obedecer. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras, esos estatutos, mandatos, decretos que dice el verso 1, que yo te mando hoy, no dice las obedecerás para ser salvo, sino dice estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero se dan cuenta el punto de partida cuando está hablando de cómo debemos de ser como pueblo. El fundamento no es cumplir. Hermanos, el fundamento no es cumplir por cumplir. Mira, Señor, yo esta semana me porté bien, no mentí, no hice trampas en el trabajo, no hice trampas en el colegio, no copié, hice los exámenes bien, estudié, me esforcé. No pensé nada malo, no hice nada malo. Cuando está hablando aquí, no está hablando de cumplir en primer lugar, sino que el fundamento de seguir a Dios, el fundamento de que Israel en este caso fuera el pueblo de Dios es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Así que la santidad de Dios en primer lugar, y esto es para nosotros, está enfocada, está basada en cuánto amamos nosotros a Dios realmente. Realmente, ¿dónde está nuestro corazón? No me canso de decirlo porque es algo que todavía sigo luchando y trato de aprender con Cristina. Cristina me dice: está bien que me digas que me amas, pero demuéstrame. Y estoy convencida que todas las esposas se lo han dicho a sus esposos. Es algo que lo dicen. Demuéstramelo. Eso quiere decir que mis sentimientos, mi actitud hacia Cristina es que quiero hacerle mal, la odio. No es cierto. La amo profundamente. Pero que muchas veces mis actos no responden a eso. Si se dan cuenta, es un poco, lo he puesto un poquito de manera paralela. ¿Dónde está nuestro corazón? En primer lugar, es dónde está nuestro corazón. ¿Para qué? Para que luego, con nuestra vida, realmente podamos obedecerlo con sinceridad a Dios. Sabemos que los profetas, cuando el pueblo de Israel peca y peca y peca, ahí recordemos que cuando Saúl
desobedece a Dios y no se arrepiente, es quitado del trono. Tenemos a David, que a pesar del pecado, él sí se arrepiente, por eso Dios sigue teniendo misericordia de él, él ya había hecho el pacto con él. Tenemos a Salomón, que simplemente por la misericordia de David hacia David, todavía le preserva el reino completo, pero después se despedaza ese reino y tenemos el reino de Israel, ningún rey bueno. Tenemos el reino de Judá, no me acuerdo cuántos reyes buenos eran, pero creo que no era mucho más que los dedos que tiene mi mano. Realmente aguantaron un poquito más porque tuvieron algunos reyes buenos. ¿Y cuál es el reclamo de los profetas al pueblo? En varias ocasiones le dicen, mira, lo que hagas no me importa, tus holocaustos no me importan, tus ofrendas no me importan. Yo qué es lo que quiero de ti, tu corazón. Y si se dan cuenta, está relacionado con lo que estamos hablando aquí en Deuteronomio. La ley, obedecer la ley, y lo siento, pero en el Nuevo Testamento tenemos leyes que obedecer para buscar agradar a Dios, y el Sermón del Monte, la verdad, ahí tenemos una buena sección donde tenemos principios de vida para agradar a Dios. O sea, es decir, en el Nuevo Testamento también tenemos ley. Pero ¿qué es lo que busca en primer lugar Dios? Un corazón que realmente ame al Señor. Y esa vivencia, volviendo al capítulo 7, verso 6, la santidad del pueblo se va a evidenciar a través de cómo, como comunidad, es decir, y lo llamo comunidad por ponerle otro nombre, como iglesia, como cuerpo de Cristo, realmente cómo expresamos nosotros el amor a Dios. El amor a Dios es algo personal, pero también es algo comunitario. Es decir, comienza conmigo como persona, comienza con cada uno de nosotros de manera personal, pero luego también es como como cuerpo, cómo expresamos como cuerpo ese amor a Dios. Y ahí es donde viene en cómo como comunidad obedecemos, pero obviamente comienza en cómo yo como persona obedezco a los mandamientos. Porque Pablo nos dice, no mentirás. Y en Moisés dice también, no mentirás. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se nos han escapado mentiras? Más que escapado, ya. A veces van quiere evitarme problemas, entonces mejor miento. Digo una mentira, le pido perdón a Dios, pero tengo la paz con mi esposa. O con mis hijos. O mis hijos con los padres. ¿Cómo estamos viviendo, no solamente de manera personal, la dedicación, la santidad en el trabajo, allá donde estamos, pero también cómo estamos viviendo nosotros como cuerpo esa misma santidad? ¿Cómo la estamos viviendo? Sí, es cierto, Dios nos mandó, tenemos una misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Está bien, es un mandato personal, pero también como cuerpo, ¿cómo lo estamos haciendo? Se van dando cuenta, tenemos reglas, tenemos leyes, tenemos preceptos, como queramos llamarlos, que no tiene nada que ver con un legalismo, sino es la forma en que Dios dice, bueno, si realmente me amas, si tú me amas, si esta comunidad me ama, entonces va a vivir de una manera santa, buscando agradar a Dios. Y ahora viene la parte, y lo voy a unir con lo que hemos estado compartiendo de la Santa Cena. La verdad me quería compartirlo, pero si lo compartía me iba a adelantar, entonces por eso no lo compartí. Pero el siguiente versículo realmente es lo que nos debe hacer entender por qué debemos de amar sinceramente a Dios. Verso 7. La mitad del verso 6 dice, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que los otros.
Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová. Es decir, no era por lo que ellos hacían, no era por lo que ellos tenían. Ellos eran insignificantes. De palabras actuales, ellos eran unos donados. En otra expresión más matemática, un cero a la izquierda. Y Benjamín me puede decir lo que significa un cero a la izquierda. Nada. Ten un 1, pon todos los ceros a la izquierda que te dé la gana, sigue siendo 1. A la derecha ya es otra cosa. Pero a la izquierda, póngale todos los ceros que le quiera, sigue siendo 1. Ese pueblo era eso, un cero a la izquierda, un donado. ¿Sabe cuál fue el gran problema que tuvo Israel a lo largo de su historia? Es que cuando Dios les prosperó y se volvieron un reino poderoso, recordemos que con David el reino se había vuelto poderoso, con Salomón realmente él era uno de los reinos más poderosos, había llegado a la máxima extensión territorial. El problema es que se olvidaron quién les había dado todas las cosas. Y ellos empezaron a pensar que eran lo suficientemente poderosos para mantenerse y hacer pactos con las otras naciones, porque ellos eran los poderosos. Que nadie les iba a atacar, porque ellos tenían el ejército más poderoso. No voy a entrar, porque realmente tampoco me acuerdo, sé que está en Deuteronomio, pero no me acuerdo exactamente la cita. Hay 3 cosas que le dice Dios al pueblo, cuando dice, cuando tengan rey, porque Dios ya sabía que iba a pasar. Cuando tengan rey, 1, que no tuvieran caballos de Egipto. 2, que no se casaran con extranjeras. 3, que el rey, hablando del rey, que el rey no debía acumular riquezas. Y 4, son 3 más 1, él debía de copiar la ley al comienzo de su reinado y la debía de tener a su lado y leerla. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos y los preceptos que Dios le había dado. Yo me acuerdo de Josías, de la historia de Josías, cuando por alguna razón él empieza a reconstruir el templo. Oiga, encontramos este pedacito de papel. Léalo, a ver qué dice. Era el Pentateuco. Es decir, Josías no había copiado como Dios le había mandado. Y cuando por casualidad, limpiando el templo, lo encuentran y lo lee, dice, uy, esto hay que copiarlo bien y tenerlo bien. Y hay que obedecerlo. Miren hasta qué punto había llegado Israel a olvidarse de la ley, y en ese olvidarse de la ley ellos habían comenzado a comprender que eran sus acuerdos políticos los que les permitían ser fuertes. ¿Por qué no les permitía tener caballos de Egipto? Porque caballos de Egipto significaba ejército. Entonces se iban a olvidar lo que les dijo en el Éxodo: la victoria no te la va a dar la cantidad de guerreros que tengan, te lo va a dar ¿quién? Dios. Números capítulo 1, Números capítulo 2, no es un censo del ejército que tiene Israel para entrar a la tierra prometida. 600.000 personas, no tenían más para luchar. 600.000 personas. Una miseria para entrar a conquistar todo un vasto territorio. ¿Pero por qué? Y Josué, cuando se rebelan en la entrada de Cades Barnea, van a entrar y se rebelan, y Josué que le dice, Dios nos va a dar la victoria. No es nuestras espadas, es Dios quien nos va a dar la victoria. Ellos eran un pueblo insignificante, pero se creyeron grandes. Empezaron a acumular riquezas. Recordemos a Salomón. Se volvió el rey más rico. Hizo mal en mostrar las riquezas a ciertas personas. Luego tenemos otro rey que también a sus enemigos le mostró las riquezas.
Dios lo castigó. ¿Por qué el tema de no casarse con extranjeras? Porque era la manera de hacer acuerdos políticos. Si yo me caso con la princesa de Egipto, la hija del faraón, 1, Israel no va a atacar a Faraón. 2, Faraón, porque está la hija allá adentro, tampoco le va a atacar a Israel. Así que las muchas esposas también eran acuerdos políticos. Se olvidaron completamente. Ellos pensaron, Dios dice aquí, os he escogido porque eres un cero a la izquierda, un don nadie. Pero ellos empezaron, Dios los bendijo, y empezaron a pensar y a creerse más que nada. Y cuando se olvidaron de eso, se olvidaron de adorar a Dios. Se olvidaron de que eran el pueblo escogido por Dios. Que su fortaleza, su poder venía de Dios. Y hermanos, recordemos que nosotros también venimos de ser seres. ¿Se dan cuenta cómo la historia se repite? ¿Cómo lo que hay detrás es lo mismo? Tú y yo éramos pecadores, ceros a la izquierda. No merecíamos el perdón del Señor. Pero el Señor fue misericordioso y nos escogió a nosotros. Ni a los inteligentes ni a los poderosos. Podemos tener todos los estudios que queramos, pero nosotros no somos nada comparados con Dios. Y Dios nos escogió. Y cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de expresar ese amor, es recordar que Dios, a través de la obra de Cristo, nos sacó del lodo, igual que le sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Nos sacó del lodo, de ahí abajo, donde nadie daba un peso por nosotros. Y Él nos hizo su pueblo. Y Él lo que espera es que nosotros lo amemos. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que se acordó de nosotros. Dios es el que tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros creímos en su obra. Entendimos la necesidad que nosotros teníamos de Él. Y Él nos adoptó como hijos nuestros. Efesios capítulo 1. Nos selló con su Santo Espíritu. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo Israel no iba a amar a Dios y lo liberó de Egipto? Por eso las fiestas, recordar que te saqué de Egipto. Y harás esto con los extranjeros para recordar que tú fuiste extranjero en Egipto. Que yo te saqué de la mugre de Egipto. Te saqué de la esclavitud de Egipto. Te saqué de la prisión de Egipto. Para que tuvieran en mente que ellos no eran nada. Ellos eran algo porque Dios los había adoptado como su pueblo. Dios los había adoptado porque en primer lugar Él los amó. Dios nos ha adoptado a nosotros, no porque fuéramos salvos, sino porque en primer lugar Él nos amó a nosotros y nos hizo hijos suyos. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? Y entonces, ¿cómo no vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a obedecer las leyes? Han cambiado un poquito las leyes. Hay unas leyes que ya no van con nosotros, cambiaron. Hay otros principios que sí van con nosotros de santidad. Pero para eso tenemos el Nuevo Testamento. El que no sepa cómo debe de vivir, hermanos, tiene su palabra. Como dice 6.1, ¿no? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Esas mismas palabras sirven para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es abrir este libro y leer. Allá está cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. Cómo quiere que tú y yo nos relacionemos, no solamente con los hermanos aquí en la iglesia, sino en la familia y allá donde estamos, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, allá donde estamos. Cómo Dios quiere que nosotros mostremos nuestra apariencia física.
Miren, es interesante que hasta ese guardar la forma de vestir y la forma de ser es importante para Dios porque refleja el carácter y la santidad de Dios. No es porque algunas personas quieran ser retrógrados. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con ¿qué? Con agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo he sido salvo, escogido, habiendo sido un don nadie, Él me amó primero y yo debo demostrar ese amor. Él dice, oiga, usted ahora es mi hijo, vístase de manera correcta, porque su cuerpo es mío, no es tuyo, porque tu mente es mía, no es tuya. Tus acciones, lo que haces con tus manos, con tus ojos, con tus oídos y con tu boca, es mío, ya no es tuyo. Y entonces debemos de buscar agradar a Dios. Para terminar, me gustaría con el versos 9, 10 y 11. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Como una idea absurda, ¿no? Sí, pues Dios es Dios, ¿no? Tú puedes decir, Señor, ¿para qué lo pones? Sí, Dios es Dios, ¿no? Iñigo es Iñigo. Iñigo es Iñigo. Y él dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Un recordatorio de quién era el ser poderoso que los libró. Dios es fiel, no solamente Dios es Dios, sino que también Dios es fiel. En medio de sus luchas, en medio de sus pecados, vemos que Dios es fiel en el Antiguo Testamento. Solamente que Dios ya les había avisado que iba a llegar un punto en el cual iban a sufrir. Pero la fidelidad de Dios sigue siendo para nosotros. Y esto no quiere decir que nos da derecho a pecar. O sea, Dios es fiel incluso cuando pecamos, pero eso no nos da derecho a pecar, todo lo contrario. Él, ¿qué es lo que busca? Que nuestro corazón busque agradar a Dios. Pero aún si pecamos, primera de Juan, capítulo 1, tenemos que, ¿un qué? Un abogado, un paracletos, alguien que intercede por nosotros y nos perdona. Porque Dios es fiel con nosotros, porque Él nos escogió, porque nos amó. Igual que Él escogió allá. Dice que guarda el pacto, es decir, Él hizo un pacto con Abraham, te daré descendencia, te daré tierras, serás bendición para las naciones. Y Él mantuvo esa promesa, pudiendo haberlos desechado. Él dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, no a los que le obedecen a Él, no a los que cumplen. El cumplir viene después de amar. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, entonces de nosotros debe de surgir ese corazón, ese deseo de obedecer. Él dice, yo soy fiel ¿con quién? ¿Con los que hacen todos los sacrificios? No. Él dice, yo soy fiel ¿con quién? Con los que me aman, con los que buscan tener una comunión conmigo. Nosotros podemos ser hijos. Haber creído me parece, como digo yo, me parece estupendo si eres hijo de Dios. Pero Dios no se conforma porque solamente seas hijo. Yo de mis 4 hijos, yo espero que me quieran. Igual que yo los quiero a ellos. Eso es lo que yo espero de ellos. Lo que Dios quiere es lo mismo. Dios no quiere, yo no quiero hijos que hagan las cosas simplemente para satisfacerme a mí y que no haya regaños en casa, no haya peleas en casa. No, eso no es una familia, eso no es una relación. Si ellos hacen algo mal, se corregirá, pero los seguiré amando como son. Dios quiere esa relación, ese amor. Dice, Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, y luego dice, y guarda sus mandamientos. Pero en primer lugar ama, en segundo lugar
obedece. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora por el que le odia, en persona le dará el pago. Es decir, a los que rechacen a Dios, Dios va a tener, les va a dar su merecido cuando deba de darse. Tampoco es nuestra responsabilidad, pero Él quiere que tú y yo, como hijos, le amemos, le busquemos. Y obviamente entonces obedezcamos los mandamientos. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Esta es una estructura. Esta es una inclusión. Comienza con una cosa, termina con lo mismo. Es como un sándwich, como un bocadillo. Pan y pan. Y lo que hay en medio es toda la carne. Que dice, sí, guarda todos los mandamientos. Pero sobre todo, ¿qué? ¿De dónde comienza guardar los mandamientos? De amar a Dios, de buscar a Dios. Solo para terminar, en el capítulo 7, del verso 1 al 5, que es lo que va justo antes, habla de no hacerse ídolos. Y ahí es donde contrasta. La idolatría no tiene que ver solamente con un pedazo de madera y un pedazo de piedra. No, entonces ya no tenemos ídolos. Ídolos es todo aquello que me permite a mí justificar para hacer las cosas a mi manera. Hoy día tenemos celulares, tenemos redes sociales, tenemos aprobación, desaprobación, en términos redes sociales, like, dislike. Comentarios, qué guapa estás, qué bien te ves, te queda muy bonito. Entonces nuestra motivación sube cuando más likes tengo a esa foto o a ese comentario. En vez de pensar que no es la aprobación de los demás lo que me hace a mí tener el valor. Yo tengo valor no porque mi esposa me diga todas las veces que ella me diga, y yo lo agradezco cuando pero que me digan que me ama, no, es que sí realmente me siento alguien importante porque Cristina me dice que me ama y me lo dice cada minuto. No, me gusta que me lo diga. Pero yo soy lo que soy. Yo valgo lo que valgo por la obra de Cristo. Yo valgo lo que valgo porque Dios me amó en primer lugar. Y como Dios me amó, yo le respondo en ese amor y en esa vida. Que piense el mundo de mí, no me debe de importar. Lo que digan, que pareces arcaica, no arcaica, tu forma de pensar, que eso era de hace muchos años, que ahora ahí más se puede hacer de otra manera. No. Yo amo a Dios. Y Dios es quien me da los principios de vida. ¿Cómo debo vivir? Así que hermanos, somos nación santa. No somos el Israel. Somos la iglesia. Pero seguimos con ese mismo principio. Dios nos ha llamado a ser santos. Ser santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro. Haciendo referencia a Deuteronomio. Y como lo hemos visto con Israel, busquemos. De la misma manera que Él nos amó, busquemos amar a Dios. Oremos. Gracias, bendito Señor. Porque tú nos escogiste, nos amaste, Señor. Señor, éramos los nadie, cero a la izquierda, pero nos amaste tanto que tú moriste en la cruz por nosotros. Tú mostraste ese amor inmenso, eterno, hacia nosotros. Señor, ayúdanos a ser un pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de ti. Señor, ayúdanos a amarnos. A amarte, perdón. Y no solamente a amarte, sino también a honrarte viviendo una vida santa, obedeciendo tus mandamientos. Señor, que nuestras vidas realmente muestren ese fruto a través de lo que hacemos, esa virtuosidad, esa ética virtuosa, porque somos tus. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.